Chico, yo quiero que tú me expliques a qué se debe este corre-corre de ustedes. Yo no tengo nada que explicarle a usted. No, mira, no me manotees. No me manotees y sin falta de respeto, porque así sí no nos vamos a llegar a entender nunca. ¿Quién empezó la falta de respeto, Felo? ¿Quién se metió con mi madre en mi propia casa? ¿Qué historia es esta, chico? ¿Quién te metió ese cuento? No, ningún cuento. Yo no soy hombre de cuento. Pues mira, parece que sí, porque esto es un chisme. Y los chismes no son cosa de hombre. Tú me tienes que explicar. El único que tiene que explicar aquí eres tú, Felo. ¿Y tú sabes por qué? Porque el día que tú estabas aquí en la casa con mi madre, yo estaba en esa cama con tu hija. ¿Qué tú dices? Con tu hija. Por eso tiene 3 meses. No gritan a Pablo, que el niño será 7 mesinos. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa En Charla Con. Y hoy tenemos, como siempre, a un invitado de talla, bueno, voy a decir talla extra, ¿no? Casi XXL2. De altura, un invitado de altura. Sí. No me propuse esto para la presentación. Sí. Pero sobre talla sí es. No se puede contar la historia del cine cubano y de la televisión cubana de los últimos 30, 20 años sin mencionar el nombre de Alberto Pujol, que es una referencia para todos los que disfrutamos de aquel cine y de aquella televisión en Cuba, y hoy habéis venido a visitarnos acá en Diario Las Américas. Para muchos, sus amigos, y para los que no somos sus amigos, pero disfrutamos con su trabajo, era simplemente Albertico. Así que, Albertico, gracias, muchísimas gracias por venir. Ya que empezamos en un tono humorístico, sí. Decir, tú llegaste a ser hasta un sex symbol. Sí, dicen eso, increíble, yo no lo puedo creer. Yo lo recuerdo. ¿Sí? Te recuerdo, Amanda, la calle de verdad. No, sí, te cuento que me mandaron una fotografía hace unos días. Mi hermana me mandó una fotografía del año 80 y tanto en la piscina del Hotel Los Jazmines en Pinar del Río, en Trusa, como si fuera un modelo de no sé qué, y decía, no puede ser posible que yo fuera esa persona, ¿no? Y realmente yo digo que me he potencializado. Ahora soy como 5 veces ese Albertico. y sí, cambié mi físico totalmente, ¿no? Bueno, pero su explicación tiene. Sí. La hamburguesa. Sí, no, sí, es una situación, colombiana. Es una tarea que es caerle mordida al capitalismo. La explicación real es, entre muchas otras cosas, porque yo me sorprendí cuando te descubrí haciendo, inmerso en la cocina. Sí. Y haciendo un programa para internet, cierto, de cocina que hacías desde Bogotá. Cuéntanos un poco. Cierto, esta idea de la cocina de Pujol, Osmin y Wilma, les voy a decir algo hoy aquí, y voy a dar la primicia, la voy a retomar seriamente, ¿no? Bien. La voy a hacer en serio y es una promesa que hago aquí. Bueno, ya va a quedar todo registrado, te voy a hacer la propuesta comercial. Okay. Vienes a Diario Las Américas y hablamos. Pero desde luego. Podemos ponerlo en la plataforma nuestra porque sería para nosotros maravilloso. Para un honor para mí que me haces, porque además ustedes siempre han estado pendientes de mi trabajo y han estado pendientes de este programa casualmente, y yo les estoy más que agradecido. Esto fue una idea de mi esposa. Tú sabes, cuando uno está fuera de Cuba, la familia, y lleva tanto tiempo sin ver a la familia, pues los amigos sustituyen esa familia. Y bueno, era una obligación muy importante reunirnos los fines de semana. Era el único momento, como acá, que teníamos para poder compartir y debatir, y en fin. Y teníamos un grupo de conspiración allí en Bogotá, y en ese grupo, pues, desde luego que siempre éramos los mismos, le pusimos el comité central. Entonces, ese grupo nos reuníamos y siempre yo cocinaba, o cocinaba Lilo Vilaplana, o cocinaba Iracema, o mi esposa, o, en fin. Y aquello como que era como una tertulia, ¿no? Y esa tertulia, mi esposa, que la apreció y la observó, mi observadora, me dijo, ¿por qué esto tú no lo grabas? ¿Por qué no tratas de hablar un poco de la comida? Porque siempre que estás cocinando hablas mucho de la comida, hablas de temas y cosas. Debías filmarlo. Pero yo no tenía ni la menor idea de cómo filmar esto, ni mucho menos. Y ella me dijo, claro que podemos filmarlo porque tenemos un celular. Y con este celular lo vamos a filmar. La tocamos hacer hoy, lo hemos hecho 62 veces.
Y hay mil maneras de hacerlo, pero hoy le vamos a hacer un truquito nuevo que le descubrimos y es una cosa que nos gusta mucho y que tiene una historia muy interesante. El ají relleno. ¿Saben qué es el ají relleno, no? Bueno, pues ahora voy a hacer la historia del ají relleno. ¿Ustedes conocen la historia del ají? Dígame, ¿conocen la historia del ají? Yo no la conozco tampoco. Pero es interesantísima porque estuve averiguando, estuve leyendo. Resulta que esta fruta, porque es un vegetal, pero es como una fruta, es oriunda de acá, de la parte de América. Salió de aquí, de nosotros, de este hemisferio occidental donde estamos nosotros, en toda esa zona de América Central. ¿Cómo fue que la descubrieron? Cuando la descubrieron nosotros, que llegó Colón y nos cambió los cristalitos, y nos cambió toda esa vaina que traían por el oro y por el ají, señores. Se llevaron toneladas de ají de aquí y después nos mandaron los búcaros para acá, ustedes saben la historia. Resulta que este ají salió de aquí, pero en el barco en que regresaban a llevarle el oro a la reina, le sacaron el oro, acabaron con Colón y el oro lo guardaban aquí dentro del ají. Oro molido dentro del ají. ¿Se imaginan eso? Cuando llegaron todo el mundo, uy, porque cantidad de ají, hostias, que aquí traigo ají. El ají venía lleno de oro y la reina estaba indignada. Esa es la historia verdadera. ¿Cómo descubres que te gusta la cocina? No, la cocina me gustó siempre. Siempre. Yo recuerdo que yo era muy niño y me levantaba con una taza de café. Mi abuela, Lucía, me levantaba y me decía, café caliente para los viejos que no tienen dientes, me decía mi abuela. O si no, me decía machetero, para que yo me despertara como a las 6 de la mañana. Me despertaba mi abuela y con una taza de café. Desde ese momento hasta que me llevaban para la escuela, o cuando no me llevaban aún para la escuela, yo me quedaba en la cocina mirando a mi abuela. ¿Usted fue que se fajó con mantilla? Usted lo conoce. Dígale a ella, si el negro ese no es de tremenda candela, mata loco, me vino para arriba a mí. Usted tiene razón. Ya en ese momento usted no podía hacer otra cosa que defenderse, ¿no? Pero hay una alteración del orden, 3 lesionados y una cervecera clandestina. Comprende que tiene que haber un juicio, ¿no? Sí, pero es que lo que dice ahí es que yo lesioné a 3 personas y usted mismo acaba de decir en estos momentos, usted mismo acaba de decir en estos momentos que yo lo que estaba era defendiéndome en defensa propia. ¿Eso fue lo que usted dijo? Eso es lo que yo dije. Eso es lo que usted va a afirmar. Y en el juicio donde se aclara todo. Bueno, pero es que voy a quedar embarrado. Ciudadano, ir a un juicio no significa absolutamente nada. Permiso. Si yo firmo esto ya, yo me voy ahora mismo. Exactamente. ¿Dónde es que tengo que firmar? A ver, Día y Noche llegó a mí porque yo quería, me enteré de ese personaje. Es un personaje que yo conocía desde niño. Había leído una publicación de la revista Moncada. Existía, lo había escrito Juan Carlos Raulito, un escritor que había escrito sobre aquel legendario personaje de la policía cubana que se llamaba Felo. Era un informante de la policía. Y a mí me había llamado mucho la atención la historia de ese personaje. Recuerdo incluso la caricatura que salió en aquel artículo de Felo con unas patillas y unos botines y los pantalones campana, ¿te acuerdas? Me llama mucho la atención aquello. Y me llamó mucho la atención la historia de cómo ese hombre se había infiltrado y había hecho todas esas cosas. Es un undercover, claro, que a cualquiera le llama la atención. Pero dime tú, cuando ya soy mayor y me entero que eso se va a hacer en la televisión. Raulito, el escritor, me había dicho, el día que seas actor, ojalá que tú puedas hacer este personaje. Mira tú, yo era un niño. Cuando me enteré que había casting para ese personaje, pues salí a defenderlo, tú sabes, a capa y espada. Tenía pocas posibilidades porque el actor que tenían escogido para ese personaje era Mario Balmacedas. No tenía nada que hacer al lado de Mario Balmacedas en ese entonces, ni pensarlo. Pero Mario se tenía que ir a filmar una película. Y decidieron bajar el elenco de edad. Porque si era Mario, ¿quién iba a ser el papá de Mario? Decidieron bajar el elenco de edad. Y al decidir bajar el elenco entonces de edad, pues ¿quién era el director? Abel Ponce. El primer director con el que yo trabajé en mi vida. Y votó por mí. Y vino el personaje, el famoso personaje del Tao. ¿Extrañas la actuación? Yo extraño mucho la actuación, pero fíjate, no exactamente la actuación en Cuba. Extraño más bien la actuación en Bogotá, en Colombia. Porque estos personajes policíacos de corte policial, pues
aunque creas que no, perdón, en un momento determinado, como que trajo un encasillamiento. Funcionaron y, no sé, empecé a participar mucho, a direccionar mi trabajo con ese tipo de serie policíaca. Lo mismo de delincuente que de policía, pero siempre en esa cuerda funcionaba, y como hacía falta actuar, pues yo lo hacía. Pero llegó un momento que ya yo no podía con aquellos personajes, porque yo era actor. Y yo necesitaba otros personajes, necesitaba otras cosas, proyectarme de otra manera. Y eso no iba a poder ser en Cuba de ninguna manera. Radio Reloj, 7:58 minutos. Lo que usted diga, Felo, usted tiene toda la razón, Felo. ¿No me vas a dar un besito? Allí me quedé. ¿Te enamoraste de Colombia? Me enamoré de todo, de todo lo que yo no había visto, todo lo que me imaginaba, pero no lo había visto porque no salía de allí, de Cuba. O sea, había salido en una ocasión a España, te comenté, y había visto esa suerte de primer mundo un poco más, y me había llamado mucho la atención. Había ido a doblar una película con Paco Rabanne, ¿te imaginas? Y había quedado fascinado con el mundo del doblaje. Fíjate, si te estoy hablando de años atrás, que no existían los programas que, por ejemplo, para digitalizar un doblaje. Ahora ya existe, todo el mundo lo tiene, y ya nadie iría a España a doblar una película. Lo haces en tu casa prácticamente. Excelente público de Pinar del Río. Hoy vamos a ser asistentes de un gran acontecimiento. Y este gran acontecimiento para la Orquesta Sonora lo van a escuchar de parte de nuestra primerísima, excelente, maravillosa Mirta Silva. Cuando llegué a Colombia y pude ver que quizás como actor tenía otra proyección estética, otro resultado, podía probar, confrontar si realmente lo que había estudiado se adecuaba a otras maneras, a otras formas, pues decidí quedarme en Colombia y tuve mucha suerte. Hay muchos actores que les exigen neutralizar el acento. Sí. ¿Te pasó eso en Colombia? Sí, claro, existe, ellos le llaman el acento neutro, pero es el acento neutro, depende de donde estés. Claro. Porque yo supe de actores extranjeros que trabajaron en Cuba y le pidieron también neutralizar el acento, o sea, neutralizar el acento a Cuba. Háblanos un poco de tu proyecto más reciente. Yo acabo de terminar un proyecto que es mi proyecto fundamental, que se llama VIP, de Very Important Person, que es un grupo de entrevistas a personalidades distintas, no tiene que ser un perfil determinado, que sobre la idea de que todo el mundo es importante, todo el mundo tiene una historia. En el programa cabe quien sea. Lo mismo un senador que un homeless. Va a tener su minuto, su tiempo, su programa de importancia. Y estoy empeñado en realizar esta idea. Se llama VIP, con Alberto Puyol. Y estoy trabajando en esto para tratar de ubicarlo en alguna parte, en algún soporte. O sea, ya tengo realizados 5 programas, espero tener, bueno, cuantos sean necesarios para poder ubicarlo, es lo que he podido hacer acá. Y luego de, bueno, haber triunfado en Colombia, que te fue bien, ¿no? ¿Qué te trae a Miami? No, a Miami me trae, esa parte es bien cuestionable, ¿no? Te voy a decir, y aquí tiene que ver con la política un poco la cosa. Yo estaba un poco asustado en Colombia por lo que estaba pasando, el conflicto del país. No me tocaba a mí directamente, pero los cubanos ya hemos navegado por todo esto y sabíamos lo que pasaba en Venezuela. Tú sabes, Venezuela estaba muy cercana y teníamos muchos amigos en Venezuela. Seguro, Colombia. Empecé a sentirme seguro y tengo una niña chiquita. Sabía que venir a Miami no era quizá la decisión más perfecta, más exacta, idónea para mi trabajo, pero sí para mi hija. Pues sabía que mi hija, primero tenía otra hija acá, tengo otra hija acá,
y sabía que mi hija mayor también venía para acá y que finalmente toda la familia iba a estar acá en los Estados Unidos. Por esa parte pesaba mucho la idea, ¿no? Pero en Bogotá empezaban los conflictos de que si había conversaciones de paz, y si esto cambiaba, si no cambiaba. Yo dije, yo acabo de salir de un lugar que es Cuba, donde salí a partir del cuestionamiento del temor a la ruptura del pacto social. Eso es lo que me saca a mí de Cuba, fundamentalmente. Un momento donde vi cómo golpeaban a un periodista. Tú sabes, la represión por el hombre tener o decir, en fin, yo no puedo con eso. Yo no puedo aceptar que un ser humano... Yo puedo aceptar que nos sentamos a debatir sobre una idea, pero no puedo entender que yo tenga que golpearte, o yo tenga que arrastrarte, o tenga que llevarte, agredirte físicamente. La agresión física refiere a la parte animal que tiene uno, ¿ves? Y yo no soy un león, ¿ves? Ni soy un leopardo que voy a atacar a una persona que voy a comer ahora aquí, no. Y menos si tengo un palo. Y entonces vi eso en Cuba. Y en los tiempos que grababas la serie esta policíaca. En ese tiempo, increíblemente, esto es doble moral, tú sabes. Esto pasa. Qué bueno que tocas ese tema, porque, bueno, no sé si son las intenciones de tu programa, pero lo voy a hablar y lo vas a dejar ahí. No teníamos plan ninguno. Bueno, pues lo vas a dejar ahí registrado. Era una situación bien dual, bien difícil, porque, bueno, uno es actor y uno interpreta un personaje. En el caso de los personajes que yo he interpretado, nos poníamos de parte, desde luego, de la óptica del porqué y la parte policial, por qué era que sucedía. Pero fíjate tú, día y noche, el Tavo se terminó dañando cuando comenzó a caerle atrás a las personas que vendían hamburguesas en Cuba, que es la segunda parte de la serie. Ahí se terminó la serie. La serie sirve la primera parte, todo lo que tiene que ver con la filosofía del barrio, con la delincuencia. Un undercover existe en cualquier parte del mundo, no solo en Cuba, ¿ok? O sea que el Tavo puede existir ahora mismo aquí y tú ser un undercover y yo no saberlo, ¿ves? En fin, yo he leído novelas, Ser Pico, he leído trabajos, he visto películas, todas las hemos visto sobre un infiltrado, y acaba de salir ahora a la palestra Mario Conde con la historia esta de las 4 estaciones que hicieron allá con Pichi, en fin, y todos los actores. Igual es un policía, y no sé, siempre la historia de policía es interesante. Pero una cuestión es lo que tú filmas, lo que tú haces a nivel artístico, y a donde tú te adentras a nivel artístico para lograr una intención, para lograr una cosa, y desde esa plataforma, bueno, está permitido. Pero eso es una cosa y la realidad es otra. Cuando tú te empiezas a pasar de esa parte, la realidad no es arte. Cuando tú empiezas a darte cuenta de que hay un borderline donde eso empieza a ser flexible y donde te das cuenta que estás sobre los dictámenes de la policía, sobre los dictámenes de lo que quiere un coronel o lo que quiere un general o lo que quiere no sé quién, ya ahí empiezas a rechazar la parte actoral. ¿Ves? Porque empiezas a decir, oh, esto está dejando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en la última parte de la serie de Noche del Tavo, el Tavo se enfrentaba a Puri, el personaje de Puri, ¿te acuerdas que lo hacía Fidelito Pérez Michel? Y dramatúrgicamente, ¿eso qué llevaba? Eso llevaba que el Tavo y el Puri se enfrentaron. Necesitabas ese enfrentamiento desde el punto de vista dramatúrgico porque son los dos enemigos de la serie todo ese tiempo. Necesitas un final, ese final es que ellos dos se enfrenten. Pero los generales que atendían la policía en Cuba decían que no podían enfrentarse el Puri y el Tavo, porque eso no puede ser legalmente. Quien se enfrenta es la policía
con el Puri. Entonces acabas con la historia dramatúrgicamente. ¿Ves? No había permiso, no había ese espacio para llevar las cosas. Ellos querían el protagonismo. Sí. No, esto lo hace la policía. Y tuvimos que idear, si puedes llamar a Tony Joaquín, el escritor de la serie que está acá también, y te va a decir lo que tuvo que idear y lo que tuvo que pensar plano a plano para justificar que el Tavo le disparara al Puri o el Puri se enfrentara al Tavo. Porque era prácticamente imposible que eso se pudiera permitir. Entonces, en esa parte te empieza a afectar. Pero cuando tú como actor que representas un personaje de este tipo, que es un infiltrado, o trabajas en series que tienen que ver con esto de la policía, el MININ y todas esas cosas. Todo el mundo sabe que nadie ahí es el MININ y ni nadie es de la policía, lo sabe todo el mundo. Pero tú estás representando esos personajes. No estás exento de que en un momento determinado tú eres la imagen. ¿Ves? Y es lo que la gente asocia. Eso trae consecuencias. A mí me ha traído consecuencias muy serias. Aquí en Miami todas. ¿No? Todas. Porque tú representas ese estamento con el que yo no estoy de acuerdo. ¿Se te han cerrado puertas por eso? Todas. No se me han cerrado. Nunca se abrieron. Es muy difícil, ¿ves? Que tú como actor puedas proyectar otra cosa. Porque eso es lo que ven. ¡Wow! Tanta gente que ha salido de Cuba huyendo del régimen, de la dictadura, de todos los problemas que hay, y de pronto este tipo aquí, este es un infiltrado, como te dicen, tú sabes, yo veo, a mí me da risa, hay uno ahí que escribe que me tiene una rabia, que piensa que yo soy ese policía, y me dice, no, eres un chivano, ¿y por qué tú dices eso? ¿Por qué me dices todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver? Pero eso pasa. Y hay compañeros míos que me tratan con esa reserva. Mira tú. Como resultado de lo que representabas en la... Sí, y es duro porque son grandes amigos, son grandes personas que están en mi vida, entre mis afectos. Sin embargo, siempre hay una broma, siempre hay algo como que efectivamente este hombre representa eso. Bueno, lamentablemente en un momento de la vida lo representé, lo actué, disfruté actuarlo. El personaje creo que es bueno porque pasa por muchas situaciones, pero yo no soy ese hombre. Nunca lo fui. Bueno, Tico, queríamos agradecerte por la visita, pero no te vamos a dejar ir sin hacerte una última pregunta. Diga usted. ¿Cuál es la receta de tu vida? La receta de mi vida en estos momentos no es muy buena, te cuento. Porque creo que la gran prebenda que he tenido yo en mi vida, Omín, es que yo he sido siempre ingenuo. Siempre me he enfrentado a las cosas con un nivel de creencia que no lo puedes imaginar. Me entrego a las cosas como si fuera la primera vez. No acabo de darme cuenta que el mundo va cambiando, que uno se va cambiando también con el mundo. Y creo que eso, como mismo, no ha sido muy favorable en muchas ocasiones, me ha salvado en otras. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que me entrego al proyecto de corazón, ¿ves? Con todo el apasionamiento. Soy artista, venero el arte, es para lo que vivo, es por lo que vivo, es a lo que quiero defender. Defiendo el arte genuino, el hecho artístico, el estético, terminado, venga de donde venga. ¿Por qué? Porque el arte es el resultado, ¿ves? Y si te gusta, es porque es bueno, y si está bien hecho, no importa si el hombre es de aquí o es de allá. ¿También te gusta pintar? Me gusta pintar. Yo no puedo ahora decirte que es un ejemplo, que Chagall es bueno o malo, porque resulta que tenía esta línea o la otra. No, mira el resultado y saca tu conclusión de qué es lo que hay ahí, el Bosco con su jardín de los... tienes que mirar esas cosas, eso es ingenuo a veces. La gente dice, sí, eso es muy, muy ingenuo, porque tú miras eso, pero el hombre tenía este conflicto, no, está bien, tenía conflicto, pero como pintaba viejo. Entonces, esas cosas
ya se están acabando con el mundo. El mundo está mucho más parcializado, es mucho más concreto y yo creo que estoy un poco antiguo. ¿Ves? Bueno, muchísimas gracias. Y que vive el Renacimiento. Sí, esa es la idea, Renacimiento. Gracias, Wilma.